Producto deseado del recreador. Mira, primero se debe buscar que ese recreador tenga una formación basada en el desarrollo humano. O sea, que apunte su labor con los grupos que atiende, vayan dirigidos al desarrollo de ese ser humano, un desarrollo en valores, una formación en valores. Es necesario que el recreador maneje esos aspectos. Un recreador que sea comunicativo, que sepa interactuar con sus grupos, dándose a respetar y respetando a los otros. Eso es una necesidad. Un perfil de un recreador que tenga un vocabulario adecuado, cónsono con quien dirige, porque el recreador es un pedagogo. El recreador tiene que usar el arte de la enseñanza y por eso es que él tiene que ser ejemplo y modelo ante los grupos que atiende. No solo en el lenguaje, sino en el accionar, en la forma de vestirse, en la forma de conducirse. Eso es una necesidad en un recreador. Un recreador que ayude a que los muchachos se interactúen y se integren, porque los niños en este momento estamos sufriendo a nivel mundial una ruptura en la comunicación personal, porque todo se va hacia la virtualidad. Hay que preparar un recreador en ese sentido. Un recreador debe manejar adecuadamente lo que tiene que ver con las estrategias de cómo desarrollar las actividades, de cómo atender los grupos, de cómo desarrollar cada una de las actividades y la variabilidad y la intensidad. Eso es fundamental. Ese recreador básicamente tiene que ser un educador que sea capaz de atender las dificultades que puedan presentarse en el momento en una actividad o en un programa que se esté desarrollando. Creo que hacia allá debemos manejarnos en cuanto a cómo se deben formar los recreadores y que no sean cursos epilépticos de 2 o 3 días y ya con eso están formando un recreador. Y por favor, basta ya de que menores de edad atiendan a menores de edad. Creo que la recreación es algo muy serio y como tal lo tenemos que respetar y hacerlo respetar. Y todos los que trabajan en esta área, ya sea en lo público o en lo privado, tienen que entender que la recreación es algo serio y que el recreador tiene una función muy importante dentro de cualquier organización, o llámese empresa, o llámese ministerio, o llámese institución, o llámese comunidad. Ocupa un lugar primordial y de él, de su conducción, de su forma de accionar, depende el éxito o el fracaso de cualquier programación que se esté desarrollando en recreación y sobre todo trascender con su práctica hacia ese desarrollo humano que tanto estamos necesitando. Excelente participación. Exactamente 3 minutos, profe. Está cronometrada. Interesante su aporte y bueno, es bastante polémico, es un tema bastante polémico. Le toca la oportunidad al profesor Javier Guerra del INSES, igualmente con la misma premisa del producto que se desea para un recreador. Profe Javier, los micrófonos son suyos. Profe Javier, ¿estás por allí? Muy bien, parece que el profesor tuvo algún problema de conexión. Seira. Bienvenida, Seira. Sí, mira, nosotras nos vamos a turnar y la primera es Dubra, la segunda yo, la tercera creo que yo también y la cuarta es Dubra. Entonces, en este momento le doy la palabra a Dubravka Terán. Ella es en este momento la responsable de del plan de formación del curso de recreación integral de Fundabric, que ella, bueno, nos hablará un poco más. Tienes 3 minutos para hablar un montón de cosas. Excelente, Dubravka. Muy buenas noches. Adelante.
quería concordar acá desde lo que inició hablando la profesora Gladys. Es muy importante la pedagogía dentro de la recreación, porque un recreador tiene que ser integral. Nosotros trabajamos en todo el sentido de la palabra con las personas con las que vamos a tratar. Entonces, desde Fundabril, justo en este momento, estamos realizando la segunda etapa de formación de los recreadores. Y en esta etapa justamente, que es lo que llamamos los aprendices, porque ya ellos tuvieron 6 meses anteriormente formándose como brigadista. Nuestra escala es brigadista, aprendiz, facilitador, coordinador, para luego llegar a director. Y en cada una de esas etapas nosotros tenemos formación continua, lo que le llamamos nosotros capacitación interna. Y justo en esta etapa, en estos momentos, los chicos están culminando con la capacitación interna, que es un proyecto pedagógico. Ellos durante estos últimos 3 meses han estado trabajando diferentes teorías pedagógicas, métodos pedagógicos, como lo son el método de Montessori, que en eso se basó su proyecto pedagógico. Y bueno, no queda más que decir que los pedagogos tienen un rol fundamental en la educación, la enseñanza, el bienestar, el desarrollo humano. Son profesionales que se encargan de instruir niños y jóvenes en el más amplio del sentido de la palabra. Diseñan y analizan programas educativos, orientan vocacionalmente y transmiten conocimientos de manera directa. Y eso es lo que continuamente estamos realizando nosotros como recreadores acá en Venezuela. Bueno, específicamente, bueno, estoy hablando desde el área de Fundabril, desde lo que nosotros hemos estado formando a partir de 2005 para acá. Y es una capacitación continua, porque nosotros debemos estar continuamente formándonos y capacitándonos, porque debemos tener herramientas nuevas, claves, desde el trabajo de introspección de nosotros mismos para poder impartir y poder dar y ayudar a otros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros dentro de la recreación? Cuando nosotros vamos a un plan vacacional, cuando nosotros vamos a un programa, a desarrollar algún programa recreativo, nosotros estamos impartiendo conocimiento, nosotros estamos impartiendo de lo que nosotros somos. Debería de ser así, por eso es tan importante lo que mencionó la profesora Gladys, los valores. Nosotros debemos tener bien claro que no es solamente ir y cantar canciones, hacer juegos. Todo juego y toda canción tiene un porqué, tiene una enseñanza que dejar en cada una de las personas que nosotros 30 segundos. Tocando. Entonces, bueno, en la conclusión de esto, bueno, seguir capacitándonos, formándonos, y es muy importante esta parte de la pedagogía. Muchas gracias. Excelente, Dubrasca. Tu participación desde la experiencia de unos cuantos años, desde el 2005, formando recreadores. Profe Javier, ¿está por allí? Muy bien, el profe Javier acaba de acceder y esperemos que pueda retomar su conexión. Profe Yajaira, es tu turno. Por aquí estoy, muy buenas noches. En primer lugar, saludarles a todas las personas que están aquí, especialmente los panelistas, que tenemos un buen tiempo que no compartimos. Muchas gracias por la oportunidad, profesor. Para referirme a la primera pregunta, ¿cuál es el producto deseado del nuevo recreador? Quiero decirles que el recreador es un ser hacedor, porque la recreación es precisamente acción. Y la idea justamente del nuevo recreador es generar acciones integrales y permanentes, desde un interés genuino. ¿Por qué? Porque básicamente lo que esperamos es que haya una coherencia dentro de ese recreador para poder ser un modelo de las personas a quien va a facilitar escenarios de juego.
cuando nosotros hablamos de ese interés genuino, también hablo del rol de transformarse a sí mismo. Es decir, la valentía que tiene un recreador de poder cambiar algunas situaciones internas y externas para precisamente ser modelo de esas personas que están recibiendo los procesos de recreación. Y de esa manera, en la medida en que él acepte transformarse, va a transformar a otros. Además, desde esa acción coherente, tanto del pensar, el sentir y el hacer, debe prepararse tanto en lo personal como en lo profesional. Como decían ustedes, esa preparación debe ser permanente. ¿En cuáles aspectos se centra ese proceso de formación? Nosotros pensamos que tiene que ver con los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales, del comportamiento, actitudinales y éticos, como hablaban ahora de los valores. Digamos que no es suficiente obtener el aprendizaje sobre algunas propuestas lúdicas o algunos juegos como normalmente nos piden. Dame la receta, dame un juego, ¿qué puedo hacer ahora? Recrear lo hemos entendido desde el punto de vista lúdico del recreador. Es decir, yo siempre digo que para recrear hay que recrearse. Recrearse, digo, a sí mismo. Por un lado 30 está la segundos. preparación, el conocimiento, y por otro lado está el lado afectivo del recreador que le permite una verdadera conexión con el otro. Un profesional de la recreación debe saber que hay un camino integral que debe transitar, una construcción permanente que nos lleva del ser al hacer. Y eso es básicamente lo que nosotros trabajamos en Albatros. Saber y hacer no nos parece suficiente. La actualidad apunta hacia un trabajo simultáneo de conocimiento y de actitudes, lo racional y lo emocional. Digamos, pensando en el cerebro, que es el órgano más elaborado, hablamos, por ejemplo, del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. No podemos dar lo que no tenemos dentro de nosotros mismos, y por eso yo hablo del ser genuino, de ser coherente. Y eso es una gran reflexión que quisiera dejarlos en este ítem. El nuevo recreador creará sin duda alguna. Yo entiendo que cada recreador tiene su propio estilo dentro de un marco teórico que fundamenta su quehacer. Digamos, el procedimiento, las estrategias, el diagnóstico, todo lo que necesita para operar de manera efectiva y fundamentalmente una actitud coherente con y para el juego. Nuestra capacitación consta en Albatros de algunos módulos que dan respuesta a esto. Es decir, nosotros tenemos una capacitación que va desde evaluarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, y pasamos por aspectos tanto actitudinales, por ejemplo, el cuerpo en la recreación, cuál es tu actitud dentro cuál es tu motivación dentro de los procesos recreativos. Pero también tenemos aspectos técnicos, por ejemplo, definición del juego, clasificación del juego, cuáles son los juegos internos y externos. Pero les voy a contar algo. Nosotros empezamos nuestro entrenamiento con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que conservas de tu infancia? Esa es la pregunta que hacemos. Y quisiera compartirles con ustedes que más del 90% responde que su mejor recuerdo está asociado con el juego. Nos hablan de cosas muy lindas. La última experiencia que tuve me habló de su papá que se la colocaba, es una mujer, que lo colocaba sobre los hombros y corrían a agarrar flores. Así que básicamente estas preguntas responden y están asociadas con el juego, la creatividad y el amor. Entonces, la reflexión que yo me hago es, ¿somos homo ludens ante de homo sapiens? Sentimos, jugamos, vivimos, creamos antes de pensar. Nuestra conclusión en Albatros es que no hay manera de despegar el pensar del sentir, del hacer. Por eso creemos que los recreadores y quienes estamos inmersos en este mundo somos simplemente unos hacedores. Excelente, profe Yajaira. Gracias por su excelente participación.
En este momento vamos a pasar a la segunda pregunta de nuestra tertulia. La pregunta es: fines y propósitos de la recreación como factor de intervención social en la población venezolana. En este momento le corresponde a nuestra amiga Seira la oportunidad para su participación. Bueno, gracias por el derecho de palabra. Creo que hablar de transformación social y hablar de recreación, digamos, asociados en un mismo análisis, obviamente requiere un poco más de 3 minutos. Nosotros vivimos en Venezuela en una sociedad súper cambiante, una sociedad que va en una vertiginosa transformación, y me refiero a la venezolana. Hemos pasado por varios momentos históricos muy recientes, pero que han ido sucediendo de manera muy violenta. Y, o sea, violenta en el transcurrir del tiempo, pues han sido muy rápidos. El tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, política, etcétera, etcétera. Y es importante evaluar dentro de toda esa dinámica el rol que tiene el recreador dentro de toda esta dinámica. Cuando recién terminó la pandemia, hubo una necesidad, digamos, masiva de toda la población de buscar actividades recreativas fuera de casa, porque bueno, fue mucho tiempo de encierro. Y durante el encierro por pandemia hubo mucha necesidad de actividades lúdicas, actividades recreativas dentro de casa, porque la gente estaba teniendo muchas afectaciones sociopsicológicas. Entonces, definitivamente, hablar de recreación es hablar de transformación social y de intervención de espacios sociales. ¿Qué ocurre? Que es necesario revisar los conceptos, digamos, organizacionales, los conceptos que tienen las organizaciones acerca de recreación, acerca de otros conceptos como animación sociocultural, el concepto mismo del recreador, y algunos otros que, bueno, están asociados para que podamos entender nuestra dinámica dentro de esos procesos de transformación social y cómo podemos incidir positivamente en ellos. Por supuesto que del lado contrario, un recreador que no está capacitado, que no está formado, va a tener incidencias dentro de esa transformación de manera no positiva, inclusive puede afectar sociopsicológicamente grupos determinados de personas donde realice su accionar. Quería, si me queda tiempo, tomar en cuenta que, o hacer hincapié en el hecho de que debemos empezar a asociar con más fuerza conceptos que algunos autores han estado separando. Y me refiero al concepto de recreación y al concepto de animación sociocultural. Ha habido una investigación profunda, un análisis profundo en todo lo que está, digo mundial, pues histórico, en todo lo que tiene que ver con la animación sociocultural, y creo que es importante que nosotros podamos equiparar y casar, unir ambos conceptos y ambas investigaciones, porque la mayoría de las cosas que hacemos en el ámbito de la recreación tienen una respuesta filosófica, teórica, conceptual en el ámbito, en los conceptos y en las investigaciones de lo que es la animación sociocultural. Y de hecho, y con esto cierro, en países como Alemania, cuando se habla de animación sociocultural, se habla de trabajadores socioculturales o de educadores del tiempo libre. En el caso de España y Francia, por ejemplo, sí se habla de animadores socioculturales. En Italia también se habla de animadores socioculturales. En
Estados Unidos se habla de terapeutas recreativos. En Reino Unido, o sea, es decir, en Inglaterra, bueno, en todo el Reino Unido, se habla de trabajadores sociales infantiles. Entonces hay una relación directa entre la animación sociocultural, el trabajo social y la recreación. Que nosotros lo entendamos y podamos ponerlo a nuestro favor en una práctica permanente es necesario en Venezuela. Pues. Y esto evidentemente casado, me uno ahí a lo que decía la profesora Gladys al principio. Nosotros en nuestro caso tenemos como un gran paso adelante, que es la ley, pero también es como si en lugar de ser un paso adelante fuese un paso atrás, porque no estamos, no hay un accionar real de la ley, digamos, institucionalmente hablando. Toca desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos hacerla cumplir, pues, y evidentemente en nuestros espacios de acción llevarla a la práctica lo más que podamos, aún sin tener un reglamento. Entonces, bueno, con esto cierro. No sé si me pasé de mis 3 minutos. Gracias. Muy bien, Seira, gracias. Muy buena exposición de la relación entre la intervención social y la recreación. Es ahora la oportunidad para la profe Yajaira. Profe Yajaira, bienvenida Bueno, nuevamente. a mí este punto me toca, digamos, especialmente, porque justamente desde Albatros tuvimos la oportunidad de hacer intervenciones a nivel social en Maracaibo, con programas comunitarios, donde nació una de nuestras consignas más importantes, que es jugar por la vida. Y esa consigna no tiene nada de inocente, porque digamos que desde distintas ciencias y disciplinas, por ejemplo, digamos la medicina, la psicología, el trabajo social, de hecho, se involucran en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la salud. Y el trabajo de la salud no me refiero solamente a la salud física, sino a la salud que va más allá de la enfermedad, a la salud como prevención incluso, y me refiero a la salud mental, a la salud emocional, ¿no? De manera que esa consigna y ese trabajo comunitario lo planteamos como una alarma o como una reflexión a la población que para nosotros era accesible en ese momento, digamos, por las redes sociales, por el contacto directo. Es decir, cuando hablábamos de jugar por la vida, era, ok, el juego puede ser para ti un camino, un recurso para estar mejor, para mejorar tu calidad de vida. Y eso es lo que nosotros pensamos que puede pasar con las comunidades cuando se suman a proyectos recreativos, ¿ok? Digamos que los proyectos recreativos son una alternativa para contribuir a la salud integral de las distintas comunidades. Y como les dije, no tiene nada, solamente no tiene solo que ver con la salud física, ¿no? Me refiero a otros temas también. Y el juego es un factor de intervención sumamente importante por el rol que tiene que ver también con las emociones. Ejemplo, cuando hacemos actividades familiares, donde intervienen mamá, donde intervienen papá, y nosotros podemos evaluar conjuntamente con otros profesionales situaciones de riesgo. Y ya les voy a poner un ejemplo de esto. Pero digamos que ese rol de las emociones, el humor, la risa, el compartir, el comunicar, el expresar, son escenarios importantes para mejorar esa calidad de vida. Digamos que con eso, como tú misma lo decías, podemos romper la otra intervención previa, ¿no? Hablando de lo que es la animación cultural. Digamos que creemos que es necesario romper con el paradigma de la recreación utilizada solo para entretener. Esa que se lleva, por ejemplo, a algunas comunidades por media hora o por una hora, creemos más bien en la recreación que se suma al compromiso de remover, de despertar, porque si una comunidad cualquiera despierta y se vincula,
pueden hacerla mucho más comunidades y crear redes sociales que respondan a las principales necesidades de esas comunidades. Y si intervenimos desde algún proyecto, estamos dando la oportunidad de que algunas voces sean escuchadas y que esas voces también transformen sus propias realidades, ¿por qué no? Y lo vemos en experiencias, por ejemplo, en Chile, donde se hacen estudios importantes dentro de la comunidad, donde es la comunidad con sus propias voces, quienes incluso promueven el diseño de espacios lúdicos habitables por la población que está allí. Para nosotros definitivamente el juego es sanador y por eso nacen nuestros proyectos y por eso nace Albatros Recreación. El juego es sanador, lo vivimos a diario en nuestras consultas y es sanador en cualquier edad. Además de eso pensamos que el juego es liberador y lo vemos dentro de las consultas. Cuando un niño juega y se expresa, se libera y puede transformar su realidad interna. Nosotros tenemos un proyecto llamado Carpas Lúdicas que nació en Barranquilla, Colombia, y digamos que las carpas lúdicas dan cuenta de esto. Las carpas lúdicas son carpas físicas llenas de juegos, de distintos dispositivos lúdicos que podemos compartir en cualquier momento. Y esas carpas lúdicas se convirtieron en espacios de prevención, elaboración de propuestas por las mismas personas que asistían y la visión de nuevas conductas dentro de la población migrante venezolana, porque justamente las carpas lúdicas nacen de la experiencia de una población muy vulnerable como es la población que se encuentra en Colombia, migrante venezolana. Y digamos que es una población sumamente vulnerable en todos los aspectos, pero que con la carpa lúdica nosotros tuvimos la oportunidad de generar, digamos, propuestas dentro de la misma población de una forma positiva y eso, digamos que lo hacían jugando los niños, jugando los adolescentes, jugando los adultos. eh, y yo diría que las carpas lúdicas y el juego en la comunidad tan vulnerable es una forma de rebelarse contra su propia realidad. Gracias, profe Yajaira. Muy buena su participación. Tenemos al profe Javier presente en la sala. Profe Javier, los micrófonos son suyos. Es su oportunidad para la segunda premisa en su intervención. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Espero todos se encuentren bien. Bueno, superando algunos problemas técnicos por acá. Bueno, básicamente mi intervención en este caso tiene que ver con el tema de los fines y los propósitos de la recreación como factor de intervención social. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, básicamente debo expresar que la recreación es un elemento liberador. Un elemento liberador porque permite a los usuarios, a los beneficiarios de este tipo de actividades, conocerse profundamente. Leí en alguna oportunidad a Huizinga cuando hablaba que es más fácil, es más profundo conocer a una persona en momentos de juego, porque expresa sus verdaderas motivaciones, sus verdaderas expresiones, que a través de otras actividades. Entonces, en este sentido, creo profundamente en la recreación con sentido social para permitir identidad, para potenciar el tema de la identidad, para potenciar el tema de la identidad como factor cultural. Es decir, podemos sabernos, reconocernos, identificarnos y valorarnos a partir de las actividades recreativas. He tenido experiencia en algunas actividades que se han desarrollado en algunas comunidades. Específicamente puedo identificar algunos proyectos que se realizaron con UNICEF en el tema de la identificación y valoración del tema afrodescendiente, y fue mucho más sencillo, mucho más espontáneo, más abierto lograr la participación, la identificación y el reconocimiento de los participantes a través de actividades recreativas.
más allá de la actividad formal, formativa, etcétera, es la actividad recreativa la que permite, de alguna manera, encontrar las motivaciones más intrínsecas del ser humano. Y de esa forma, quien dirige, quien diseña, quien orienta la actividad puede de verdad encontrar los elementos propios para lograr su propósito. Efectivamente, creo que es una gran herramienta con muchísimas potencialidades, pero también que mal orientada, mal dirigida, cuando el que diseña tiene intereses muy particulares, puede llevar a esa población a unos destinos totalmente distintos a los cuales pues los grandes valores de la recreación nos están llamando. Muchísimas gracias. Excelente, profe Javier, gracias por su participación. Como hemos visto, el orden es aleatorio. A la profe Gladys le tocó iniciar con la primera premisa y en este momento le toca cerrar con esta. Profe Gladys, es tu turno. Bien, escuchando aquí los compañeros, eso que los fines de la recreación, no sé si llamarlo intervención, allí yo puedo tener un enfoque diferente, ¿no? Creo que esa intención de intervenir con la recreación no surte los propósitos, no surte los resultados que uno espera o aspira. La experiencia nos ha dicho que a las personas hay que llevarle posibilidades de recrearse, pero es Me están indicando que se oye junto con ellos. full. Pienso que ese es el enfoque que debemos tener ahorita. O sea, no es llevar a un... Se trata de propiciar y que las mismas personas en su lugar, en sus espacios, sea capaz de propiciar sus experiencias recreativas y que nosotros orientemos los procesos. Y en este caso el recreador, que es el que está en contacto directo con los grupos que atiende, es orientar procesos, es acompañar procesos. Y cuando hablamos de procesos nos estamos refiriendo de que él se descubra y descubra cómo recrearse y cómo compartir con los otros sus pidiendo a gritos una transformación social. La está pidiendo porque, perdón, creo. Profe Gladys, ¿está por allí? Y no, es que de repente se salió. Entonces, Okay, estamos no problema. continuando en lo que estaba expresando. La sociedad en este momento lo que necesita es identificarse como humanos, como seres vivos en un planeta que lo estamos destruyendo. Necesitamos que las personas se identifiquen y la recreación es, es la mejor vía para que lo logren, pero no interviniéndola, sino orientando y acompañando procesos. De acuerdo a la realidad que cada una de esas poblaciones, de esas comunidades, de esos grupos etarios que atendamos, su propia realidad geohistórica, geopolítica, sociocultural, esa realidad que cada grupo tiene, que es diversa y es distinta en cada uno de los lugares donde nos toca participar. Es desde allí, de lo que ellos necesiten, lo que ellos sean capaces de construir en su realidad y que pueda transformarla. Y a través de la recreación, creo que es la mejor manera. O sea, lo veo así, o sea, no el término intervención, porque la intervención, como se maneja en la práctica, y creo que Yajaira lo decía hace ratico, y un saludo para ti, Yajaira, desde acá, de Maracay, con mucho cariño, tiempo sin verte. Un besote, mi respeto.
No es el evento, no es llevar eventos nada más. No se trata de eventismo. Basta de eventismo. Necesitamos que la sociedad se forme en valores humanos. Hemos perdido los valores humanos. No hay comunicación real. Estamos en una comunicación diaria virtual. Que hubiese tiempo y me hubiese gustado pasarles un video bien interesante que preocupa, porque estamos cada día más robotizando a la población. La última parte no se le escuchó, profe Gladys. ¿Quiere repetir el cierre? Decir el cierre, que estamos viendo una sociedad donde el proceso comunicacional normal entre pares se ha perdido. Hay unas brechas inmensas de separación, hay barreras, porque se ha antepuesto la tecnología a las relaciones sociales normales. Y tenemos que trabajar eso, porque estamos robotizando a nuestros niños y a nuestros adolescentes sobre todo. Los adultos estamos inmersos en eso, imagínense un niño y un adolescente. Entonces, tenemos que trabajar y orientar procesos a través de la recreación, pero que ellos sean capaces de construir sus propias acciones y transformar su propia realidad, para tratar de minimizar los embates de la tecnología mal utilizada, que es lo que comúnmente sucede, y que basta ya de tanto evento y vamos a trabajar realmente en función de la formación de esos seres humanos a través de la recreación. Excelente intervención, profe Gladys. Y no es casualidad que nuestra siguiente premisa tenga que ver con la inteligencia artificial. Usted habla de una construcción, de la transformación y pues en vía a eso vamos. Y es muy interesante la siguiente premisa que tiene que ver esa inteligencia artificial que la conocemos como IA, como medio para la praxis de la recreación. Y en esta oportunidad, Seira y Dubrasca tienen la opción y pues, ¿cuál de las dos va a abordar esa temática? Yo. Sí, Seira por aquí nuevamente. Bueno, en primer lugar quería saludar a toda la gente que nos está viendo ahí a través de YouTube. Justo esta pregunta casi que se responde con este evento que estamos realizando, que de no ser por la tecnología, pues no estaría ocurriendo. Hace 2 años, mentira, fue en 2020, ya 3 años, ¿verdad? Casi 3 años. Tuvimos un congreso virtual, fue el segundo congreso internacional de recreación que realizaba Fundabric. El primero fue presencial en Caracas, el segundo fue online porque ya estábamos atrapados en casa por la pandemia. Y recuerdo mucho una situación que se nos presentó con un profe que nos causó esa risa que a veces es amarga. Y es que estábamos apenas, porque el empujón hacia la educación a través de la tecnología fue un empujón muy inhumano. Es decir, no hubo una preparación psicológica y tecnológica, es decir, técnica, que nos permitiera acercarnos de una manera mucho más amorosa a esos nuevos medios que se nos estaban presentando para acceder a espacios formativos. Y nos tocó una experiencia con un profe, ¿verdad? Que es una eminencia en la recreación, no lo voy a nombrar, es de otro país, no es de Venezuela. Y bueno, estábamos con el tema de la moderación, el profesor Enrique se debe acordar, estábamos con el tema de la moderación y bueno, el profesor era un detractor absoluto del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para la educación. Y bueno, el profesor de por sí estaba negado al Zoom, o sea, en un principio, ya cuando él llega al evento, él había aceptado el Zoom, o sea, pero eso había sido un proceso largo en el que nosotros no tuvimos intervención, ¿no? El Zoom es un proceso que él vivió por otro lado.
Cuando él llega a nosotros, nosotros estábamos planteando la formación a través de WhatsApp con una metodología que habíamos desarrollado desde la fundación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo un trabajo con Maestros del Futuro, que es un proyecto de formación en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para docentes. Una tecnología, o es decir, un acercamiento a esas nuevas tecnologías, a las TICs, desde el amor, desde la pedagogía de la ternura, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me tocó a mí dictar un tallercito pequeño, cortito, para los docentes acerca de cómo dictar un curso por WhatsApp y a los que iban a ser ponentes, pues, de los eventos, porque había talleres por Telegram. Y esto es decir, formación por mensajería de texto, pues. Y bueno, el profesor no solo se salió del grupo de WhatsApp donde le íbamos a dictar la formación, sino que bueno, se puso bravísimo, se molestó muchísimo, muchísimo, que eso era una falta de respeto, que nosotros estuviésemos tan siquiera pensando que se podía dar clases a través de WhatsApp. Y eso lo caso con recuerdos de mi infancia, de mi mamá, culpando de todo, cualquier mala conducta que ella pudiese visualizar en alguno de mis hermanos o de mi persona, a la televisión. La televisión era el culpable absoluto de todas nuestras desgracias familiares. Y más atrás me hizo recordar una película de época que vi donde el tema de la radio también era culpable de muchas de las desgracias sociales, sobre todo desde el punto de vista familiar, el tema de culpar a la tecnología. Y de ahí nos podemos ir un poquitico más para atrás y llegar a Platón, que desterró el arte de la República. Platón desterró el arte de la República porque consideraba que creaba almas impuras, que no eran nobles y que alejaba a los ciudadanos, ¿verdad?, de la República de la idea original, de la idea primaria, de la idea absoluta, que era lo que él creía que era la perfección, casi que lo que hoy conocemos como Dios. Y bueno, esa remontar un poquito para atrás en el tiempo me hace, lo hago porque definitivamente hay una tendencia, pues hay una línea, digamos, hay una tendencia que siempre ha existido a culpar al medio o colocarle a la tecnología, digamos, relaciones de socialización que le pertenecen al humano. O sea, es decir, yo tengo este teléfono y puedo utilizarlo para los fines que yo considere buenos o malos. Yo puedo utilizar el teléfono para asaltar un banco o lo puedo utilizar para salvar una vida. Es decir, el medio tecnológico es solamente eso, un medio que me permite desarrollar contenidos propios de yo, que soy un ser humano y que genero contenido. Hay muchos debates ahorita sobre el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que es un tema que está muy crudo. No lo enfocaría directamente con la inteligencia artificial, la que se conoce ahorita, porque todo esto que nosotros estamos desarrollando es de cierta forma inteligencia artificial, ¿verdad? Es decir, esto ya hace cosas por sí solo, el Zoom hace cosas por sí solo, pero obviamente porque hay un ser humano atrás que desarrolló la capacidad, desarrolló la tecnología para que esto ocurriera. Y bueno, en cuanto, entonces, haciendo esa relación, cuando queremos casar algún proceso formativo, recreativo, un proceso de cualquier tipo, definitivamente yo en mi caso particular, y sé que hablo por Fundabric porque tenemos 3 años trabajando exclusivamente, porque durante el tiempo de la pandemia estuvimos trabajando exclusivamente durante 2 años. El tema tecnológico, yo soy absoluta y completamente fiel defensora de que el uso de las nuevas tecnologías nos acerca a mejores formas de comunicación, mucho más efectivas. ¿De qué va a depender eso? Del buen uso de esas tecnologías, del conocimiento. Hay gente detractora de cosas como TikTok, hay gente detractora de cosas como, no sé, Twitter o Facebook. Yo en mi caso particular veo las bondades gigantescas que hemos obtenido como sociedad gracias a ese uso de las nuevas tecnologías desde el punto de vista comunicacional. Es decir, hoy en día se pierde un niño, hace poco había un niño perdido, apareció en poco tiempo gracias al uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales.
así como para procesos socioeducativos. Pues solo que sí necesitamos mayor formación y necesitamos que los estados obviamente hagan su aporte en materia de formación en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y bueno, con eso cierro hasta allí. Un abrazo, gracias. Muy bien, excelente, Seira. Igualmente saludo a todas las personas que nos están observando a través de las redes sociales. Y bueno, interesante debate de un tema que está en la palestra, la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, y evidentemente tiene que ver con eso, con el buen uso o el mal uso, la decisión que yo tomo para sacar provecho de la manera que yo decida. Y pues lamentablemente hay tanto personas que la rechazan completamente, siendo algo que está en la actualidad y que no podemos dejarlo de lado, y igualmente, muy positivamente, hay personas que lo utilizan para bien, como nosotros en este momento que estamos transmitiendo esta tertulia a través de las redes sociales. En este momento le corresponde dar su opinión, su punto de vista a la profe Yajaira de Albatros Recreación sobre la inteligencia artificial y la recreación. Esto es un tema que trae muchas visiones. De hecho, ustedes han dado una visión muy importante. Y también conozco personas que tienen muchísimo miedo. Digamos, hay gente que cree, que apuesta sobre estos grandes avances tecnológicos, pero tienen miedo porque, por supuesto, muchos no nacimos en pleno con la tecnología. Para los niños quizás y los adolescentes sea mucho más fácil, pero por supuesto tiene que ver un poco con la resistencia al cambio. Lo que sí es indudable y no podemos discutir es que definitivamente el mundo cambió a partir de los avances tecnológicos. Esa es una realidad innegable, que tal vez tendríamos que tener una actitud de verdad bien ausente de la realidad para poder afirmar ese tipo de cosas que ustedes señalan, ¿no? Pero la inteligencia emocional, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de ser creativa. Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial simplemente reproduce aquello con lo que nosotros alimentamos esa data. Eso, como dices tú, ya estamos en la inteligencia artificial. ¿Cuánto ha cambiado la inteligencia artificial? ¿Cuánto ha evolucionado? Ha evolucionado muchísimo. Y, por ejemplo, vemos cómo ya hay música creada desde la inteligencia artificial, como hay arte creado desde esta modalidad, de manera que es indudable que esto ha ido avanzando. Sin embargo, si revisamos, porque yo que no soy experta en esto, por supuesto que revisé antes de conversar sobre el tema hoy, y me encantó porque de alguna manera me ayuda a entender este proceso que ustedes nos retaron con esta pregunta, y es el tema de que para la inteligencia artificial el gran reto es la creatividad. Y yo decía, claro, es así, la recreación es juego, la recreación es emociones, es risa, alegría, pero la recreación es básicamente creatividad. Y por ahí pude entender que, por lo menos hasta ahora, es impensable que sustituya el trabajo del recreador o de la recreación en sí. ¿Por qué? Precisamente porque el juego es esto, y es juego y creatividad, ¿no? Y otra cosa que me emocionó mucho es el término de la recreación, que es el volver a crear, es recrear, es transformar aquello que ya existe. Entonces, tampoco la inteligencia artificial tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque quienes tenemos la posibilidad de hacer esa adaptación, de pensar, de repensar, de lo que nos puede servir en un momento y lo que no, eso no lo logra todavía la inteligencia artificial.
De manera que no tengamos miedo. Yo realmente cuando leía sobre el tema decía, no hay que tener miedo, todo lo contrario, podemos utilizarla a nuestro favor. Por ejemplo, yo me imaginaba, ajá, ¿qué puedo yo acceder a través de la inteligencia artificial? Y yo pensé, por ejemplo, en algunos modelos de juego, un ejemplo muy concreto, ¿ok? Ahora, esos modelos de juego en estas realidades tecnológicas solo, digamos, nos sirven como una información inicial, pero el que tiene el verdadero conocimiento es el recreador, el que va a saber, por ejemplo, flexibilizar esos juegos, escogerlos, adaptarlos, crearlos, recrearlos, evaluar incluso las variables. Por ejemplo, es distinto ir a una comunidad, a una escuela, a un hospital incluso, ¿no? Y justamente eso de la creatividad computacional resulta el gran reto al que se enfrentan quienes están al frente de la inteligencia artificial, a pesar de que ha evolucionado muchísimo. Y yo pensaba sobre la creatividad y la recreación. Yo decía, bueno, la creatividad también es un tema que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con lo cultural. De hecho, quien es más creativo es la persona que tiene más información. ¿Por qué? Porque la creatividad también es una suma de experiencia, de lo histórico, lo social, las relaciones, la comunicación, cómo yo me inserto dentro de distintos medios, de diferentes medios, y puedo tener la oportunidad de crear cosas. Carl Rogers, quien es uno de los padres de la psicología humanista, habla de la creatividad como un acto incluso histórico. Es decir, esa habilidad que yo tengo de tomar y de pegar en mi realidad actual, ¿ok? Ahora, la gran pregunta es, ¿puede la inteligencia artificial hacer eso? Eso es una pregunta que yo le dejaría a las personas que nos escuchan, aunque tenga mi propia respuesta, y la invitación es decirle que sumemos, porque hay muchas cosas que quizás nosotros como humanos no podamos hacer y que la inteligencia artificial pueda hacer una respuesta o viceversa. De manera que me sumo a la opinión de la última panelista, y es que utilicemos, como lo hemos hecho, como muestra la pandemia, utilizar cada recurso para fortalecer nuestra labor como recreadores, sin perder de vista que somos nosotros, desde nuestra formación teórica, actitudinal, ética, integral, quienes vamos a tener la respuesta final. Muy bien, profe Yajaira, un reto. Ciertamente es un reto el hecho de la creatividad para los que están trabajando en la inteligencia artificial. Y seguimos con la participación de la profe Gladys con el mismo tema. Bien, mira, en este tema, coincido con Yajaira, inclusive lo decía al comienzo Seira, ¿no? Lo de la inteligencia artificial está, digamos, aquí en nuestro país, porque si hablamos de la China, de Japón, está muy avanzado. Que se esté tocando ese tema de la inteligencia artificial. Yo diría que todavía hay que explorar mucho antes de expresar o tener una opinión clara al respecto. Sin embargo, creo que más que la inteligencia artificial que está en boga en este momento, y muchas de las cosas eran pocas cosas que he podido conocer respecto a la inteligencia artificial, como igual que las tecnologías en general, es el uso que se le dé. ¿Qué uso se le está dando? Y cómo el uso que se le da a estas redes sociales o la inteligencia artificial, cómo afecta el desarrollo social y cómo afecta el desarrollo humano. Creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. No se trata de que yo use bien la tecnología, no se trata de que yo he asumido la tecnología y
y la utilizo adecuadamente y soy creativa y desde nuestra organización hacemos y buscamos. No, no, eso está muy bien, perfecto, porque es un uso adecuado de la tecnología y todos lo hacemos, me parece que es fabuloso. El problema no es ese, el problema es cómo lo está usando la población en general. Cómo esas relaciones intersubjetivas que se dan en las comunidades están siendo afectadas por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Ese es realmente el problema. Y cómo nosotros desde la recreación podemos contribuir a que esas brechas, esas situaciones problemáticas que se están presentando en el desarrollo sociocultural, ¿cómo podemos hacer? Porque es que no vamos a apartar la tecnología, eso es mentira. La tecnología llegó para quedarse. Que llegó y por la pandemia abruptamente, todas las personas tuvieron que sumergirse allí, es otra cosa. Pero que solo la tecnología va a resolver los problemas comunicacionales. No, no, no. Creo que es parte. Debe ser un elemento más en ese proceso comunicacional, en ese proceso de desarrollo. Más que sea solamente, disculpen, pero que en este momento, en la forma en que en la práctica se está llevando en la sociedad, en el día a día, en la cotidianidad, está haciendo mucho daño. ¿En qué sentido está haciendo daño? En lo que hablábamos un comienzo. Problemas comunicacionales, relaciones sociales, dedicación de tiempo, barreras. Es algo así como estamos tan cerca, pero estamos tan lejos. Doble personalidad en la comunicación, jóvenes que no interactúan, no se dicen cosas de manera personal, pero se lo dicen por los teléfonos, o sea, hay doble personalidad allí. O sea, es una serie de situaciones que se vienen presentando que tenemos que ver cómo desde la recreación se puede ayudar a minimizar los problemas y usar la tecnología adecuadamente para beneficio de la sociedad. Yo creo que ahí debemos nosotros hacer hincapié. El uso inadecuado de la tecnología va en detrimento de la sociedad. Total. Los grandes consorcios que existen, donde crearon todas estas maravillas que son las nuevas tecnologías, a sus hijos no le dan un teléfono desde que son unos bebés, sino después de los 6 años, y eso le dosifican el tiempo de uso, porque ellos saben el daño que le pueden hacer a un niño o a una niña por darle un mal uso a la tecnología. Y en la sociedad lo que estamos viendo en este momento es cómo las mamás, ahora en vez de darle un juguete a un niño para que se calme porque está llorando, le dan el teléfono. Y no se dan cuenta del daño que a un bebé que ni siquiera habla, pero lo entretienen es con un teléfono. Y no se dan cuenta del daño que le está haciendo, inclusive físico, porque todas esas luces que reflejan los teléfonos están afectando su desarrollo, el desarrollo de su cerebro. O sea, la situación no está fácil, hay una situación compleja, un problema muy complejo y que radica en el uso inadecuado de la tecnología, y creo que nuestro trabajo es cómo hacer para que la tecnología sean aliados y contribuyen a ese desarrollo humano. Y disculpen que insista tanto en lo humano, porque es que se están creando una sociedad con una frialdad, unas barreras increíbles. Lo digo en términos de las investigaciones que hemos hecho del Centro de Investigación, de investigaciones que hemos hecho en conjunto con otros países, y esa es una constante. Porque no se trata de lo que nosotros dentro de nuestra organización estemos haciendo, eso me parece maravilloso, pero ¿qué pasa allá afuera con la gente, con la realidad, con las comunidades? Ese es el problema real, porque todo eso repercute luego en el desarrollo del país, cualquier país.
Allí tenemos, hay situaciones muy particulares, por ejemplo, los suicidios, los muchachitos que llegan asesinando gente en los colegios. Eso está sucediendo en el norte, por ejemplo. Esas afecciones, algo está pasando. Algo está pasando. Y las tecnologías tienen mucho que ver. Sin embargo, no lo voy a afirmar, hay que estudiar, porque hay que investigar. Entonces, yo les dejo esa reflexión porque hay una necesidad muy grande de buscar es el desarrollo de valores humanos y que nos una, que nos podamos relacionar como pares, como iguales, que nos sintamos bien haciéndolo. Y la recreación, a través de la recreación, es la mejor manera de lograrlo. Esa es mi intervención y me disculpa si me pasé del tiempo. No se preocupe, profe Gladys, bastante enriquecedora su participación. Y es interesante ver cómo la recreación pasa a ser un eje transversal. Y por supuesto la tecnología y la inteligencia artificial no escapa de esto. Para cerrar la tercera ronda de premisas, tenemos al profesor Javier Guerra y para que dé su opinión sobre la inteligencia artificial y la recreación. Muchísimas gracias. Profe Javier. Ajá, ahora sí me escuchan. Ajá. Sí, ahora sí. Ok, bueno, a lo largo de los años, en mi experiencia en recreación, en- bien sea en la Biblioteca Nacional, pues, como mi casa de trabajo, hoy en día en el INSES, y hoy casualmente cumpliendo 17 años mi empresa Autana. Hemos hecho mucha reflexión sobre este tema, ya que nos hemos siempre centrado en el tema de la experiencia vivida por el usuario, por el beneficiario de la actividad recreativa. Y en este caso, ayer hicimos un conversatorio en la Biblioteca Nacional sobre las tecnologías, las inteligencias artificiales, así en plural, y el servicio de orientación y uso y apropiación de la información por parte del usuario. En este caso, llegamos a la conclusión de que no puede existir una inteligencia artificial sin la presencia, sin el trabajo organizativo del ser humano. Es decir, una computadora, un sistema de procesamiento de inteligencia artificial no puede tomar decisiones, hacer cálculos sin que las instrucciones del ser humano estén mediando. Entonces, en este caso, el tema de los valores de quien programa, quien diseña, quien promueve el desarrollo de esta tecnología es muy importante. El único límite para el uso apropiado o inapropiado de la inteligencia artificial son los valores y la ética de la persona que las está utilizando. Entonces, ya en el ámbito recreativo, nos afrontamos a diferentes miedos. Desde que George Orwell planteó su novela 1984, ya ahí transfiguraba dentro de su historia un gran miedo colectivo, que es decir, que la tecnología nos domine. Después, bueno, podemos recordar algunas películas, por ahí están los hermanos Wachowski con Matrix, James Cameron con Terminator, Chris Columbus con El Hombre Bicentenario, o Stephen King con Inteligencia Artificial. Estamos viendo que es una tecnología que acompaña a la humanidad o que la sustituye. Pero lo que yo quiero proponer acá es que la recreación debe ser suficientemente ágil para permanecer dentro de, como dice la profesora que me antecedió, el tema de la humanidad antes de la tecnología. Recordemos entonces que pareciera que la tecnología actual, las inteligencias artificiales están proponiendo la individualización, es decir, el individuo y la máquina, no la experiencia colectiva. Y ahí es donde nosotros debemos potenciar más nuestro trabajo, en seguir trabajando en la experiencia en colectivo, en el intercambio de ideas, en el intercambio de experiencias, en la creación humana perfecta o imperfecta, pero en la creación humana al fin. Por esto que yo creo que sin negarse su existencia, su desarrollo
y a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta industria cultural en pos de la tecnología, debemos seguir trabajando en el tema de la humanización del contacto directo con las personas. Yo me he dado cuenta, no sé si alguno tendrá una experiencia similar, que la población de adolescentes entre 15 y 17 años de 2023 carecen de estrategias para debatir, llegar a acuerdos, llegar a conclusiones en conjunto, confrontar ideas, puesto que su principal interlocutor no es una persona, no es su compañero de clase, no es su compañero de hobby, llámese de deporte, etcétera, o de su club de lectura, de su club de ajedrez, etcétera, sino una máquina, un teléfono. Y les cuesta ahora terriblemente comunicarse, intercambiar ideas, compartir experiencias con otros y sobre todo debatirlas. Entonces el trabajo de recreación, insisto, tiene que ser con potenciar la experiencia humana, ese contacto persona a persona, ese contacto naturaleza a persona, que independientemente del desarrollo de las tecnologías de información y de comunicación, las inteligencias artificiales en general, se sigan suscitando. Los caminos y la potencialidad de esas tecnologías son infinitas. Lo que en 1949 pensaron que era imposible, hoy en día es una realidad. Lo que en las novelas del siglo XVIII pensaron que era un asomo, era una actividad irrealizable conquistar la luna o viajar en 20.000 leguas de viaje submarino o adentrarse en el centro de la Tierra, hoy en día es posible y más. Así que el llamado siempre es a ese mantener ese contacto y sobre todo mirar que quienes diseñamos las actividades recreativas o quienes utilizamos y aprovechamos las tecnologías de información y comunicación, la inteligencia artificial en general, nosotros mismos somos nuestro propio límite. Es decir, nuestra ética y nuestros valores son el, el techo entre el buen uso o el mal uso. Sí, muchísimas gracias. Excelente, profe Javier. Cerramos esta ronda de hablar sobre la inteligencia artificial y la recreación. Y es importante resaltar el hecho de el buen uso de las tecnologías y es importante resaltar el buen uso de las tecnologías y el hecho de la comunicación que se ha ido mermando a través del uso de las tecnologías que las personas, como lo decía una de las participantes, se comunican más a través de las redes sociales o del celular y personalmente tienen esa dificultad. En este momento vamos a dar espacio a una ronda de preguntas de las personas que han dejado por el chat. Y le voy a permitir unos minutos a la profe Yajaira para que responda cómo puedo desarrollar recreación que involucren a los niños de maternal. Fundamentado, profe, en el programa que usted nos habló en la primera pregunta de el hacer y el saber. Bien interesante porque debo referirme al hecho de que conjuntamente con la recreación existen otras ciencias y otras disciplinas que hacen presencia cuando nosotros planteamos cualquier posibilidad de proyectos recreativos e independientemente de la edad. En este caso estamos hablando de niños en edad maternal. Para eso yo invitaría a las personas a que hagan uso de las teorías del desarrollo evolutivo. Y allí está parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque digamos que en esa etapa, gracias a Piaget, podemos entender cuáles son las características principales del ser humano según las edades. Y en ese caso, la parte sensorial y motriz es fundamental en los niños que están en esa edad. De manera que nuestras propuestas recreativas deben ir
fundamentadas en eso. En nuestra experiencia en Albatros, nosotros tenemos un programa de estimulación temprana, digamos que incluye este tipo de actividades sensoriales y motrices. Una cosa interesante es que incorporamos a los papás, y los papás son parte de estas actividades sensoriales que estimulan los distintos sentidos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar desde el diagnóstico del niño o de los niños que participan en estas actividades, podemos después del diagnóstico evaluar cuáles son las actividades que vamos a realizar, pero además de eso, cuáles son los materiales que vamos a usar, qué tipo si tenemos, por ejemplo, el objetivo de estimular el sentido del oído, porque diagnosticamos que para esa población es importante, podemos, por ejemplo, utilizar panderetas y utilizar algunas canciones infantiles que van a generar justamente la estimulación de ese sentido y de todos los sentidos, porque digamos que partiendo de lo que conversábamos al principio, somos seres integrales, tanto el que facilita el juego como aquel que está participando del juego. De manera que mi invitación es, uno, plantearse la revisión del desarrollo evolutivo. Pueden revisar a Piaget, pueden utilizar a Vygotsky para poder tener una aproximación de lo que un niño puede hacer a esa edad. ¿Por qué? Porque las actividades recreativas deben también responder a las distintas edades para que realmente tengan el impacto y la posibilidad de transformación que nosotros buscamos. ¿Ok? Hablábamos de que no es solo recrear por recrear, por ejemplo, en el caso de los niños de maternal, la gran pregunta es, ¿para qué voy a llevar este programa recreativo? ¿Qué un niño de 6 meses puede aprender? ¿Qué puede hacer? Y luego entonces evaluar esas actividades recreativas ¿para hacer qué? Para hacer realmente una transferencia de ese aprendizaje. De manera que lo que nosotros le enseñamos, ella o él o los niños puedan utilizar en aproximaciones diferentes. Ya cuando estimulamos un sentido, podemos utilizar otro sentido. De hecho, algunas disciplinas, como la terapia ocupacional, hace uso del juego precisamente para poder incorporar algunos ejercicios que estimulen la parte corporal y otras partes importantes dentro de la disciplina de la terapia ocupacional. De manera que el juego es posible en esas edades, el juego con función de aprendizaje, con función terapéutica, con función de estimulación, es posible. Entonces, luego que hacemos esa revisión, yo diría que nos respondamos un poco el para qué vamos a hacer eso, el para qué, el por qué lo vamos a hacer, pero también dónde lo vamos a hacer, porque si son niños muy pequeños habrá que cuidar el entorno donde están. Debe ser un entorno muy seguro, debe ser un entorno muy cómodo. Otra pregunta importante que los recreadores pueden hacerse es ¿con qué lo vamos a hacer? Y eso se responde con el material. Por ejemplo, pandereta, otros instrumentos musicales. Si vamos a utilizar el sentido del tacto, por ejemplo, ¿qué tipo de materiales podemos utilizar para eso? Esas son preguntas básicas que podemos hacer. De manera que paseándonos un poco, concluyendo, midamos un poco cuáles son los objetivos, para qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Son respuestas básicas para hacer una buena propuesta recreativa en edades maternales. Muy bien, profe Yajaira. Interesante que desde los más pequeños se pueden utilizar excelentes estrategias desde la recreación, tomando en cuenta el desarrollo humano. En esta oportunidad le corresponde a la profesora Gladys, que tiene una pregunta que tiene que ver con la Ley Orgánica de Recreación y la leo a continuación. Profe Gladys, son 3 preguntas, todas se relacionan y las voy a leer a continuación.
¿Cuáles fueron las dificultades encontradas en la aplicación de la Ley Orgánica de Recreación y el Plan del Buen Vivir? ¿Qué recomendaciones podría compartirnos para que tengamos en cuenta aquellos que venimos transitando en experiencias similares en otros países como Argentina? Esto nos dice que es un participante que dejó la pregunta desde Argentina. Y la última pregunta dice, ¿la ley de recreación la están llevando a práctica en los eventos vacacionales? Profe Gladys. Sí, ya te escuché. Mira, el tema de la ley, yo creo que lo dije al comienzo, es que no se ha terminado de concretar con el reglamento. Uno. Dos, hay un aspecto fundamental en la ley que tiene que ver con la forma, el banco el Registro Nacional de Recreadores, que eso iba a permitir de alguna manera que hubiese un control en relación a quienes trabajan con recreación, porque no todo el que tiene una empresa de recreación, él lo está haciendo adecuadamente, o tiene algunas debilidades. No quiero ser dura en este sentido, como hay otras que lo hacen muy bien, como hay empresas y grupos que trabajan con recreación que lo hacen muy bien. Sin embargo, hay otros que lo que más le interesa es el dinero que puedan devengar de la práctica y no en la incidencia positiva en los grupos que atienden, ¿no? Eso lo hemos vivido por mucho tiempo. Y esta ley permitía un poco, primero registrar a estas empresas. Y también la ley tiene un aspecto que tiene que ver con la formación del recreador y las exigencias de cuál es, que tenía una serie de requisitos que tenía que cumplir para ser recreador, para funcionar como tal. Eso no se ha hecho. Eso se quedó allí. Y aparte de eso, había en la ley como una superestructura que era la que se iba a encargar, que se iba a nombrar y que se iba a encargar de desarrollar todos estos aspectos que la ley exigía. Tampoco se ha nombrado a nadie. Luego, en los últimos años, hicieron unas transformaciones en la ley que se fueron más hacia a lo cultural, que esos cambios que le hicieron a la ley, de verdad que al menos creo que ni Enrique ni yo participamos en esa oportunidad, no, o sea, estaba muy cerrada la cosa para participar, intentamos hacerlo, creo que Seira también intentó, y fue muy difícil, o sea, había como mucha barrera para poder llegar a lo que estaban haciendo allí para transformar algunos aspectos de la ley. Sin embargo, el grueso es lo que yo decía, ¿no? Que es lo puntual en relación a la importancia de la ley que se debería cumplir y hacer el reglamento. Por supuesto que influyen en el desarrollo del plan de vivir bien porque no se está tomando en cuenta la ley como tal. Mientras existan menores de edad, atendiendo menores de edad por allí nada más, me estás diciendo que el perfil de ese niño que atiende a otro niño no cumple con los requisitos que exige la ley, que ahí hay un perfil. Entonces, en ese sentido, creo que debemos, lo que estamos aquí, todo lo que siempre hemos remado en función de que la recreación se respete, de todo lo que luchamos y remamos para que existiera una ley que no hay en ninguna otra parte del mundo, una ley orgánica de recreación. Nosotros, con un trabajo bien fuerte, un equipo muy grande, remamos y se logró esa ley. Yo creo que para efectos de otras latitudes, como el que me decía de Argentina, la ley es un referente para ellos. Creo que, por supuesto, tomando en cuenta su realidad, porque decir que vamos a unificar los enfoques de la recreación es muy difícil, porque la recreación es una necesidad humana, una necesidad sentida, y está influenciada por la cultura, por el entorno, inclusive por la geografía, por la historia. Entonces, cada país tiene su propia realidad y dentro de cada país hay realidades particulares dependiendo de las zonas donde están las personas. Entonces, es un referente para ellos. Les serviría muchísimo como referente. Y bueno, y empezar a construir
su ley en función de esa realidad que ellos tienen allá. Nosotros, para mí, y no sé si Enrique sentirá lo mismo o Seira, para nosotros fue un logro, o sea, el que se sancionara la ley fue un logro inmenso, o sea, una gran satisfacción, pero se quedó allí. No sé si vamos a asumir una lucha por seguir tratando de que se desarrolle el reglamento y de que se cumpla. Por ejemplo, yo he visto a quienes están ocupando cargos gubernamentales, como el caso del profesor Javier, que lo escuché por allí, mucho gusto, profesor, luchar porque realmente se dé. Por ejemplo, los grupos que se forman para atender en los planes comunales, hay unas grandes debilidades allí y están incumpliendo la ley. Entonces creo que la intención no es cuestionar, sino reflexionar ante las situaciones y cómo podemos nosotros aportar para mejorar esa realidad. Yo creo que sí podemos, lo hemos hecho en más de una oportunidad y podemos seguir luchando. Aquí hay gente joven que tiene mucha energía, que están con esa intención. Y bueno, nosotros lo acompañamos en la lucha. Pero sí creo que la ley es un referente, pero que tenemos que visibilizarla y luchar porque se elabore el reglamento y que se cumpla. O sea, creo que básicamente esa sería mi conclusión acá. Muy bien, profe Gladys. Retomando algo que habíamos dicho anteriormente, fue un gran logro tener esta ley y aún tenemos una deuda social porque Total. esta ley no se ha llevado a cabo como es debido y pues ha sido incumplida en muchas ocasiones. Y bueno, es importante tomar, exacto, hay que tomar en cuenta todos los aspectos que esta ley trae, una ley hermosamente diseñada. Y pues, como usted también lo decía, es muy difícil, yo diría imposible estandarizar la recreación, porque como apunta al ser humano, a los intereses y necesidades, pues en función de eso hay que trabajar. A continuación tenemos una pregunta para Seira. Comienza con un planteamiento y luego formula la pregunta el participante que dejó por el chat su interrogante. Dice Seira, todos tenemos derecho al trabajo en Venezuela. Sin embargo, ser recreador ha sido desvirtuado por mucha gente, ya que hay muchos menores de edad como recreadores y también personas con preferencias sexuales distintas que dejan mucho que decir. Mi pregunta es, ¿están de acuerdo que los recreadores sean menores de edad y hombres pintados usando zarcillos como una mujer, lo cual puede ser contraproducente para los niños o adolescentes, creando confusión? Muy interesante esa pregunta. Gracias a quien la haya realizado. No conozco su nombre, pero bueno, lo buscaré en el chat de esta conferencia. Mire, con respecto al tema de la edad, creo que debe haber un mínimo. Creo que debe haber un mínimo y que tiene que ver muchísimo con la estructura que se genere, digamos, jerárquica, en torno a qué puede hacer un recreador con determinado nivel de experticia, más allá de la edad. Sí, creo que no debe haber niños sin formación atendiendo niños. Estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, un joven de 16 o 17 años, bien formado, creo que podría participar, porque inclusive dentro de la ley ya pueden, a partir de los 17 ya pueden laborar. Entonces, bueno, eso podríamos entrar a un debate. Creo lo que dijo la profesora Gladys, que no puede haber niños cuidando niños. Eso es en líneas generales.
debería ser parte de la norma, pero no hay norma todavía, no tenemos un reglamento. Y en segundo lugar, la segunda pregunta, entiendo por qué la hacen. Ahora bien, antes de responder esa pregunta, quisiera aclarar 3 conceptos. Uno, el concepto de género, el de más que aclararlos, diferenciarlos, ¿no? El concepto de género, el concepto de identidad de género y el concepto de orientación sexual, ¿sí? Son 3 conceptos diferentes. El género tiene que ver con esa denominación que le damos a el sexo con el que nace una persona, ¿sí? Sí, es de sexo femenino, tu género es mujer, ¿verdad? Femenino. Y si naces con genitales masculinos, bueno, tu género es masculino o eres hombre. Esa es básicamente la definición de género. Por otro lado, tenemos la definición de identidad de género. La identidad de género es parte de unas teorías que digamos, han estado mucho más en debate permanente acerca de cómo me identifico yo como persona, cómo me identifico en mi psique con respecto a mi género. Y bueno, ahí entran debates que no vamos a hacer hoy, obviamente, pero digamos que hay personas que no se identifican con su género, con el que nacieron, sino con el contrario, y hay personas que sí se identifican con su género, pero existe eso que llaman identidad de género. Si la persona, si coincide el género de la persona con el que nació, pues, y la identidad, esa persona se reconoce como cisgénero, es decir, una persona que está plenamente identificada entre sus órganos genitales, es decir, el sexo, el género con el que nació, y su identidad, digamos, sociopsicológica, acerca de su género. Y por último, tenemos la orientación sexual. La orientación sexual no tiene nada que ver con el género. La orientación sexual es qué me gusta sexualmente hablando, qué me atrae. ¿Me gustan los hombres o me gustan las mujeres? Entonces una persona puede ser cisgénero, es decir, puede ser mujer, que se reconoce mujer en su género y le gustan los hombres, entonces heterosexual, ¿verdad? O puede ser una persona que le guste su mismo sexo y entonces es homosexual. Y bueno, puede ser lesbiana y ahí entran todas las letras del alfabeto, esas que conocemos, ¿verdad? LGBTQ+, más, y las que siguen. Eso es una cosa, es un universo de, digamos, de conceptos en los que podemos entrar o no a debatir. Y para explicar lo que opino, mi opinión muy personal acerca de si una persona con determinada orientación sexual o con determinada identidad de género puede o no recrear, voy a poner un ejemplo. Si yo tuviese que ir al médico en este momento, ¿verdad? A cualquier especialista, ginecólogo, urólogo, cardiólogo, y voy al especialista, al médico, al doctor, y ese doctor es transexual, un transexual, estoy introduciendo otro término, pero un transexual básicamente es una persona que no se identifica con su género y se transforma, digámoslo así, se transviste en otro género, ¿sí? Trata de transformar su género. Y puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. Entonces, si yo voy al médico y me encuentro con que mi médico es un transgénero, bueno, eso no afecta para nada su cualidad de médico, porque los estudios no están determinados por su orientación sexual, ¿sí? Pero pongamos el caso de un médico transgénero, es decir, yo voy y me recibe una doctora, en apariencia doctora, pero que algo ahí yo la veo y digo, como que no es doctora, sino como que era doctor y ahora es doctor, ¿sí? Es decir, hay algo ahí que me indica a mí, o no, porque a lo mejor es un transgénero cuya, digamos, cuya transición está tan completa que a lo mejor ni se nota. Pero lo cierto es que es una persona que transicionó de un sexo para otro, ¿sí? Bueno, en teoría transicionó, pues por lo menos estéticamente hablando, lo que entendemos como mujer, hombre, desde el punto de vista estético. Y entonces yo voy con esa doctora y es un especialista, es el mejor especialista venezolano en problemas cardiovasculares. Y es transgénero y me atiende.
cero problema, no hay problema. O voy a la consulta y me atiende un doctor o una doctora y resulta ser que esa doctora en su vida privada, necesito agua, disculpen. Estoy saliendo de esa peste que tiene la profesora Gladys ahorita, esa gripe. Y me pica mucho la garganta. Voy al doctor, ¿verdad? Y resulta ser que el doctor en su vida privada, doctor hombre o doctora mujer, es homosexual. Es decir, le gusta o tiene sexo, se relaciona de manera sexoafectiva con personas de su mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Yo ni me entero, porque cuando yo veo a un doctor, a un profesional. Llego a la consulta, el doctor me atiende y no pasa nada, porque es un profesional de la medicina. Sea heterosexual, sea homosexual, sea transgénero, sea cisgénero. No importa, es un profesional que me está atendiendo. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo voy a la misma consulta, verdad? Y cuando entro a la consulta, un doctor heterosexual, hombre, masculino, vestido en apariencia de hombre, me va a hacer un eco y toca mis partes íntimas de manera inadecuada. O hace un acto de exhibicionismo. O me toca las nalgas. O me dopa o me droga para obligarme a tener relaciones sexuales bajo influencia de drogas. Toda esa conducta es una conducta errada, poco profesional, de una persona que puede ser heterosexual, homosexual, transgénero o cisgénero. Disculpen, me pica. Entonces, bien, lo que tenemos que revisar no es la orientación sexual del recreador o la identidad de género del recreador, porque eso no afecta la conducta de un profesional. Lo que afecta la conducta de un profesional es la falta de ética, de valores y de principios que perviertan su relación con otros seres humanos. Y la pueden pervertir de muchas formas, porque la falta de ética y de profesionalismo se presenta de muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que nos podemos perder el rumbo en enfocarnos en si el recreador tiene zarcillos o no. Y eso nos preocupa enormemente. Si el recreador tiene zarcillos o no tiene zarcillos, si se pinta el pelo o no se pinta el pelo. Es decir, podemos caer en el error de enfocarnos en las formas y de perder el ojo visor y de no enfocarnos en el fondo del problema. Porque particularmente yo, y sé que ustedes muchos han sido testigos de situaciones realmente aberrantes en entornos relacionados con la masificación de la recreación. Yo misma fui testigo presencial en varias oportunidades de situaciones terribles. Por ejemplo, recreadores ebrios en plenas actividades, lo he visto. Recreadores hombres, adultos, enamorando, entre comillas, ¿verdad? Pues esa palabra es muy bonita para utilizarle en este término, más bien abusando de su poder para tener algún tipo de relación sexoafectiva con recreadoras o niños o niñas participantes de eventos recreativos. Y ahí creo que no aplica el tema de si eran, porque lo he visto de recreadores heterosexuales, de recreadores homosexuales, de recreadores cisgéneros, de recreadores transgéneros. Entonces creo que
hay que poner el ojo visor, que creo que lo hemos estado repitiendo desde el principio en esta conferencia, en esta tertulia, en esta conversación, lo hemos estado diciendo desde el principio, hay que poner el ojo visor en los valores y en los principios. Y esos valores y esos principios tienen que ver con el respeto al otro, obviamente con el profesionalismo, tienen que ver también con la empatía, con la tolerancia, y ahí entran una serie de elementos que hay que evaluar a la hora de poner a una persona como profesional, según lo que dice la ley, ¿verdad? Como profesional de la recreación. No cualquiera puede ser seleccionado como profesional para desarrollar actividades recreativas, porque no todo el mundo tiene el perfil. Ahora bien, ¿qué no podemos desviar? Enfocarnos en la orientación o en la identidad de género, porque ahí vamos a caer nosotros precisamente también en temas de falta de ética o de respeto a la condición del otro y a las diferencias, pues, porque diferencias hay muchas. Entonces creo que hay que meter el ojo, vuelvo y repito, creo que hay que meter el ojo visor donde realmente hace falta, y tiene que ver con el desarrollo de programas recreativos donde los profesionales realmente, sean los realmente idóneos y adecuados para desarrollar esta actividad. Me gustaría comentar algo aparte de lo que dice Seira. Muy bien, profe. Por favor. Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice Seira. El problema no es las preferencias sexuales que tenga la gente. El problema se presenta es en que no tienen normativas claras para que estos grupos de recreadores o recreadoras, o sea, se ciñen por ciertas normas. Cuando están trabajando en los planes vacacionales, por ejemplo, las preferencias de cada quien se deben respetar. Y eso es privado. El problema es cuando estos jóvenes con diferentes, con preferencias sexuales distintas, o borrachos, porque también lo dijo Seira, o sea, no es solo la sexualidad, hay otros aspectos allí, cuando lo evidencian en plenas actividades, o sea, cuando violan su propia práctica, es un problema de ética. Entonces hay que trabajar en eso. Y lamentándolo mucho, en esos planes vacacionales masivos, hay grupos de jóvenes que su comportamiento en la atención a los jóvenes y su vocabulario, la forma de conducirse, no es la idónea de un recreador formado en valores y que vaya a incidir en el desarrollo, en la formación y desarrollo humano de las personas que están a su cargo. Yo creo que básicamente es eso, porque cada quien tiene sus preferencias, pero eso es personal. Pero eso no tiene por qué llevarlo al campo laboral. Ahí es donde radica el problema realmente, en eso. Eso quería de agregar. Muchas gracias, profe Gladys, Seira, por su intervención. Le toca la oportunidad a el profe Javier Guerra y a Dubraska. ¿Por qué? Porque estas preguntas van orientadas a la formación en el INSES y ambos nos acompañan desde esa institución. Puede brevemente cada uno tocar la pregunta que desee. Tengo aquí. Muchas gracias. Bueno, específicamente en lo que... Profe, le voy a leer la pregunta, disculpe. ¿Cuáles son las nuevas estrategias en cuanto a la recreación en el ámbito laboral? Estas son preguntas dejadas por el chat. Si la intervención es la formación de recreadores, ¿cuál concepto de recreación, de recreador, se va a fundamentar en la formación? Y dice, ¿cuál sería la definición de recreador si este recreador tiene estudios empíricos? Ahora sí, profe. Gracias, gracias. ¿Me repite la pregunta que perdí un poco el audio acá? Sí, por supuesto. Son tres preguntas.
La primera dice, ¿cuáles son las nuevas estrategias en cuanto a la recreación en el ámbito laboral? Después dice, si la intención en la formación de recreadores, ¿cuál sería el concepto de recreador que se va a fundamentar en esa formación? Y por último dice, ¿cuál sería la definición de un recreador que es empírico? Muy bien. Dice, en el INSES se ha venido trabajando con el tema de las ocupaciones. Dentro de la categorización de las ocupaciones a nivel mundial, el recreador es una de ellas, igual que el de guía de turismo, etc. Entonces, fíjense, dentro de las nuevas tendencias en cuanto a la recreación laboral, estamos definiendo algunos elementos importantes. Uno, aquellas actividades que generen integración social. Recuerda que venimos de un periodo prepandémico, pandémico, postpandémico, en el cual ese contacto con el otro no ha sido posible. Y de alguna manera las dificultades o barreras para la comunicación y la integración se hacen cada vez más evidentes en espacios grupales. En este caso, por allí. Luego tenemos las actividades que generan identificación con la empresa. Es decir, cada día estamos observando que los nuevos trabajadores, sobre todo los más jóvenes, carecen de esa identificación con la empresa, con los planes de la empresa, con el plan de desarrollo de la empresa, con un plan de desarrollo personal dentro de la empresa. Así que esos trabajadores migran permanentemente. Una de las tendencias que estamos tratando de desarrollar nuestro plan de recreación laboral es que haya una identificación con la empresa, que haya un compromiso, más allá de simplemente hacer el trabajo que me asigna, sino un compromiso con el desarrollo de la empresa. La otra es aquellas actividades que generan compromiso ambiental. Es decir, hay una preocupación fundamental del compromiso ambiental de la empresa y sus trabajadores. Entonces, la recreación debe propender a que el trabajador tenga esa concepción de lo que es la empresa y cómo impacta a su entorno y cómo desde su trabajo o más allá de su trabajo beneficia a su entorno. Y aquella tendencia en la cual tiene que involucrarse el tema de las nuevas tecnologías. Es decir, la recreación activa en el cual el recreador, el beneficiario de la recreación es un participante activo o simplemente es un receptor de las actividades de recreación. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál es el concepto de recreador y en qué se fomenta su formación? En el INSEE hemos desarrollado, hemos investigado y aplicado los principios educativos de Don Simón Rodríguez, es decir, aprender haciendo. Entonces definimos a este recreador como una persona con competencias para el diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de actividades recreativas, bien sea activo o pasivo, con calidad, ética y valoración de su servicio. Es un prestador de servicio, una persona que da un servicio. Las competencias pueden ser de alguna manera desde la práctica, el aprendizaje debe ser flexible y sobre todo debe producir reflexión permanente sobre lo que se hace. No queremos que de alguna manera el recreador aprenda recetas. No es el deber ser del recreador aprender una receta, es decir, aprenderse una lista de juegos, no aprenderse una lista de canciones. No, el recreador debe aprender a diseñar, a transformar, a adecuar todas aquellas actividades que bien permitan lograr el objetivo que se plantea. Y el recreador empírico formado, evidentemente partimos de la naturaleza del animador. Es decir, un animador puede ser un recreador no necesariamente puede ser un animador. Partimos siempre de lo empírico, de la disposición, de la capacidad de socializar, de la capacidad de idealizar, la capacidad de ser empático de una persona
a partir de allí, de esas características personales, de esa capacidad de servicio, etcétera, las fortalecemos con competencias profesionales. Bien, el plan del INSES se llama PFAP, que significa Programa de Formación y Autoformación. Es decir, hay un componente en el cual el aprendiz es responsable de obtener los conocimientos, más allá de las unidades curriculares específicas en las cuales necesariamente debe haber una orientación profesional y una experiencia de aprendizaje. También está la plataforma que estamos utilizando en inses.gov.be. La plataforma realmente se llama hacer.inses. En esa plataforma, aquellas unidades que tienen que ver con la ética, con la comunicación oral y escrita, que tienen que ver con ese interés particular de mejorar como persona del aprendiz, están presentes. Básicamente nosotros estamos combinando lo presencial con lo virtual, pero eso sí, siempre aprender haciendo. Muchas gracias. Excelente, profe. Interesante premisa de aprender haciendo. Dubraska, ¿quieres compartir algo con nosotros en relación a este punto? Sí, bueno, buenas noches nuevamente. Como le indicó mi compañero Javier, desde el INSE estamos promocionando o proyectando nuevamente el programa de formación y autoformación productiva en recreación, debido a que acá en Venezuela no tenemos un perfil de recreador, no tenemos esa figura dentro de las leyes que indique la profesión o la ocupación de recreación. Entonces, en conjunto, en una mesa de trabajo con muchas instituciones, estuvimos trabajando aproximadamente un año y medio en la formación de este perfil, el perfil que se va a llevar a cabo para que cada una de las instituciones pueda enviar a su personal a formarse con el INSES o en el INSES y poder obtener algunos de los 3 perfiles que están disponibles en la formación. El nivel 1, que viene siendo el nivel auxiliar de recreación, el nivel 2, que viene siendo ya el asistente de recreación, y el nivel 3 como promotor recreativo. En base a eso, pues, como lo indicó nuestro compañero Javier, hay unas materias puntuales, específicas de recreación, que se van a estar realizando de manera presencial, como también van a haber otras materias que se van a ver de manera virtual por nuestro campo virtual del INSES. Y acá, bueno, entre ellas, en el primer perfil podríamos mencionar los fundamentos de la recreación, las técnicas de animación para la recreación y técnicas instrumentales de la recreación. En nuestro siguiente perfil, que ya no sería iniciando un recreador básico o una persona que quiere iniciar la formación de recreación, ya viene siendo como el segundo paso, la segunda formación para continuar en su proceso del perfil productivo y obtener la certificación como asistente en recreación. Van a tener también que obtener o poder ver materias que son explícitamente de la recreación, como lo es el juego como herramienta de aprendizaje, planificación de actividades recreativas, técnicas instrumentales de la recreación, y ya pasando al tercer nivel como promotor recreativo, debe manejar también otro tipo de herramientas, como es el diseño y la evaluación de programas recreativos, prevención integral de la recreación e introducción a actividades recreativas adaptadas. Entonces, es un proceso formativo continuo y escalado que debemos tener cada uno de los recreadores que estamos acá en Venezuela ejerciendo esta ocupación. Y bueno, desde hace ya año y medio se estuvo trabajando arduamente para implementar esta formación, este oficio que ocupa el INSES, en crear perfiles productivos y
poder entonces darle un posicionamiento, por decirlo de una manera, un posicionamiento a la recreación, que ahora no lo tenemos. Tener recreadores formados, capacitados para cada una de las etapas que va a ir desarrollando dentro de la recreación y dentro de cualquier ente de los que donde esté trabajando, es muy importante. Y bueno, la invitación a que cada uno de los compañeros que nos estén visualizando por acá, por esta tertulia, puedan llevar a cada uno de sus recreadores, de su lista de recreadores, a la formación técnico-profesional que nos está dando esta oportunidad, el INSE, para poder obtener una certificación, y no solo una certificación nacional, sino una certificación también internacional, que nos va a servir muchísimo, porque no la tenemos ahora. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente, cada una de las instituciones, de los entes, de las organizaciones, de las empresas que están trabajando diariamente con recreadores, con programas recreativos, a que envíen a su personal para que se capacite, para que cada día podamos hacerlo mejor, con calidad, con valores, con principios. Y bueno, creo que ya mi compañero Javier explicó un poco el resto de lo que yo me he conversado, y pues muchísimas gracias. La invitación es que vayan y se inscriban por el sistema ACER, como lo comentó el compañero Javier, y se formen con cada uno de nosotros. Ahorita hay, empezó ya uno de los procesos formativos para obtener la certificación de promotor recreativo con algunas instituciones, y son las que se van a encargar de multiplicar este conocimiento y formar a los otros compañeros recreadores que vienen desde lo básico, o quizás que ya tienen parte de conocimiento, parte de la formación, pero ahora va a tener una certificación de un oficio que les va a servir muchísimo más y nos va a dar mayor profesionalismo, nos va a quitar esa idea a la gran mayoría del mundo de que la recreación es simplemente cantar, brincar y saltar. No, nosotros formamos, nosotros damos ayuda psicológica, aunque no seamos psicólogos. Tenemos que saber, debemos ser integrales. Entonces la formación tiene que ser permanente. Y qué mejor manera que iniciar desde esta formación, que nos va a dar no solo un posicionamiento acá en Venezuela, sino también internacionalmente. Muchas gracias. Muy bien, Dubrasca, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, profe Javier. Muy bueno el debate que se dio a partir de las preguntas que dejaron por el chat todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Para finalizar esta tertulia, que ha sido bastante enriquecedora, donde hemos podido evidenciar que la recreación interviene en todos los procesos y de todas las formas, le vamos a dar el espacio a un compañero que tenemos presente desde Argentina. Marcos Grifa, adelante. Ya te otorgo los permisos para que actives tu micrófono. Parece que Marcos tuvo algunos problemas técnicos y se retiró de la sala. Bueno, para despedir, agradecemos a las 5 personalidades que estuvieron con nosotros acompañándonos durante esta tertulia. Profe Gladys, muchísimas gracias. Yajaira, Javier, Dubrasca y Seira, quienes compartieron con nosotros sus conocimientos, sus opiniones, sus saberes en relación a la recreación y a todas las premisas que se compartieron el día de hoy. Se trataron temas bastante actuales, como la inteligencia artificial y la formación de recreadores. Sobre todo se habló del perfil de este recreador. Tuvimos la presencia de personalidades del INSE y personas representantes de
diferentes instituciones como Albatros, Autana y la profe Gladys, que nos acompaña desde Eduficerred y la UPEL de Maracay. Por supuesto, Seire Dubrasca desde Fundabric, y para ustedes compartió Carlex Sánchez, moderadora de esta actividad. Agradecido por la receptividad, y pueden seguirnos a través de las redes sociales, el que van a estar en la descripción del video. Muchas gracias, feliz noche.